gracias, bienvenidos y buenas tardes. Y gracias por su asistencia. Como ya me conocen, pues ya saben la voz que tengo, no la puedo cambiar, con lo cual, pues si les gusta bien y si no, pues también. Así que nada, bienvenidos a la Casa del Derecho de Autor y bienvenido a esta conferencia que hoy el Instituto de Autor pone a su disposición. Para mí es un verdadero placer. Lo que siento es que no voy a poder quedarme por otros compromisos en su desarrollo, pero, en fin, no podía dejar pasar la oportunidad de hacer o de introducir con unas breves palabras a la persona que nos va a ofrecer su conferencia en el día de hoy. Primero, porque es una excelente jurista. Segundo, porque es una excelente amiga. Y tercero, porque además es una guapa mujer. Y estas cosas hay que decirlas también. O sea, que no es... A mí cuando me dicen que no estoy mal, pues también me pongo muy contento. Sé que es fruto de determinada humildad de la gente hacia mi persona. En este caso no es así. Bueno, tenemos con nosotros a la profesora Heidi Lund. No he podido aprenderme todo su currículum, porque no lo pretendo y sería muy largo. Pero bueno, creo que es sobradamente conocida. Ella es consejera principal de la División de Derecho de Autor en Industrias Creativas en el ámbito de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Antes de trabajar en el seno de la OMPI, ella fue profesora de Derecho Civil y de Propiedad Intelectual en la Universidad de los Andes, del querido país de Venezuela, del cual ella es natural. Fue en su momento consultora en la Oficina de Cooperación para el Desarrollo de la OMPI en el ámbito de América Latina y del Caribe. Se ha desempeñado, como gusta de decir en terminología latinoamericana, es decir, ha trabajado como oficial a cargo de la División de Derecho de Autor de la OMPI desde junio del año 2011 hasta mayo del año 2012, donde ella ha intervenido en dos de los principales tratados internacionales de los cuales nos va a hablar hoy, como son el Tratado de Beijing, en el ámbito de las interpretaciones y ejecuciones audiovisuales, y el llamado Tratado de Marrakech, en el ámbito del acceso a obras por parte de personas ciegas y con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a los textos impresos. Ella es asesora del Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos de la OMPI e igualmente desempeña una labor de coordinación en el ámbito de las tecnologías digitales y en el ámbito de un tema muy importante del cual sin duda nos va a hablar hoy, que son el tema de las excepciones y limitaciones a los derechos de autor. Heidi, te voy a pasar la palabra de inmediato, pero hay dos puntos que creo que vas a tocar y que sin duda van a ser de interés para todos los asistentes, que son dos, como he dicho, de los principales normas internacionales, tratados de Beijing en el ámbito de las ejecuciones e interpretaciones audiovisuales y el de Marrakech en el ámbito de las personas con discapacidad. Yo, haciendo un breve repaso muy general, por supuesto, de ambos tratados, veía que la importancia que tienen uno y otro tratado. El primero, interpretaciones y ejecuciones audiovisuales, que me atrevo a decir primero que no es un tratado de actores. O sea, el tratado de Beijing no es un tratado de actores, es un tratado de interpretaciones y ejecuciones audiovisuales, por tanto aplicable no solo a actores, sino también a los artistas, intérpretes, ejecutantes del ámbito musical. Lo digo por alguien por ahí habla del tratado del actor. No, por supuesto que hay una preponderancia del actor en el mundo de la interpretación audiovisual, pero no es única. El músico y en cierta medida el autor, con otras características, también participa de ello. Yo creo que hay una serie de principios importantes en ese tratado. El desarrollo de la protección de este tipo de artistas respecto de sus interpretaciones y ejecuciones audiovisuales, buscando la manera más eficaz y uniforme posible, como se dice. Es decir, es una materia en la cual no existe un reconocimiento, y luego nos ilustrará sobre eso, a nivel internacional. Se destaca el importe de las nuevas tecnologías en el ámbito de esas interpretaciones y ejecuciones audiovisuales y el reconocimiento expreso
de que este tipo de prestación artística no ha sido reconocido hasta ese momento, ni por supuesto en el viejo Convenio de Roma, ni en el WPPT del año 1996. Y en segundo término, Gueïdy nos va a hablar también del Tratado de Marrakech, adoptado en el mes de junio por la Conferencia Diplomática en el año 2013, sobre la posibilidad de que personas con determinadas discapacidades puedan acceder a obras publicadas, basado en principios de no discriminación, de igualdad de oportunidades, de accesibilidad y de participación, que sin duda es un refrendo de lo que ya consta en la Declaración de Derechos Humanos. El límite que para estas personas todo este tipo de discapacidades tienen para su libertad de expresión. Y algo creo que fundamental, y sin duda la doctora Lund nos ilustrará también sobre ello, que es el respeto a la regla de los 3 pasos, al inmortal artículo 9.2 del Convenio de Berna, la Biblia del derecho de autor que por alguien se intenta poner en duda. Creo que son 2 temas, junto a otros que ella vaya a desarrollar a lo largo de esta charla, muy importantes, que nos van a dar una idea de por dónde va la principal organización a nivel internacional en el mundo del derecho de autor y derechos conexos, como es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y que de alguna manera tiene que marcar el camino para el desarrollo de las normativas, llámense europeas, internacionales, nacionales o demás. Gueïdy, muchísimas gracias. Sé que además esta mujer se ha dado una paliza tremenda de viajes, de Lao a Lao. Mañana yo la he recomendado que es jueves, hoy sale mucha gente en Madrid, es decir, yo casi te recomiendo que tires de noche para arriba, mañana en Palmas con el aeropuerto de Barajas y Anchas Castilla, que decimos por aquí. Así que, sin más preámbulo, gracias por tu asistencia y tienes la palabra. Muchas gracias a todos. Bien, buenas noches y muchas gracias, Carlos, por esta linda introducción. Para mí es un honor el estar aquí, en esta casa. Le comentaba a Adriana que la primera vez que vine a este edificio fue hace mucho tiempo, algo más de, creo, 17 años, cuando era abogado junior en la OMPI. Y por una u otra razón me encontraba con personas de SGAE en distintos eventos, incluso aquí en Madrid, pero nunca había vuelto a la casa. Así que para mí es como rememorar viejos tiempos y es muy agradable, como les digo de nuevo, el estar aquí. Cuando supe de que en el programa de las masterclass estaba incluido el tema del Tratado de Beijing y el Tratado de Marrakech, pensé, bien, menuda tarea a quién le va a tocar este resumen de los 2 tratados, porque creo que en menos de 1 hora el tratar de resumir un trabajo que tomó 25 años, diría yo, porque fueron unos 15 para Beijing y unos 10 para el Tratado de Marrakech, yo creo que tratar de resumirlo sería un acto de soberbia intelectual. Y no pretendo con ello decir que, bueno, no voy a hablar en detalle de los tratados, pero simplemente les voy a dar una breve referencia, los aspectos más resaltantes de estos tratados, y con gusto en el tema en el periodo de preguntas y respuestas estaré contenta de abordar en detalle alguno que otro tema. ¿Okay? Comenzando por la parte histórica, ¿dónde nos ubicamos en el espacio y en el tiempo? En esta lámina les quiero mostrar dónde está el Tratado de Marrakech y dónde está el Tratado de Beijing, 2 tratados que no están en vigor todavía, fueron adoptados, uno en el 2012, el Tratado de Beijing, y el otro, como decía Carlos, en el 2013. No están en vigor todavía, pero son los 2 nuevos tratados de la OMPI dentro de el sistema de 8 tratados que administra la OMPI. Uno se refiere a el tema de los derechos conexos, es decir, complementa una protección que fue dada en el año 96 por el WST y el WPPT. Y el otro es un tratado que podríamos decir que es un animal totalmente distinto dentro de la fauna de tratados de derecho de autor y derechos conexos. Ya lo vamos a ver, es un tratado que no funciona como el WST, WPPT, incluso otros tratados que están aquí en la lámina, la Convención de Roma, el Convenio de Berna, que funcionan en base a principios, en base a una protección mínima, un trato nacional. El Tratado de Marrakech es totalmente distinto y ya veremos en detalle
¿Por qué? Siempre digo que son dos tratados que son hijos de un mismo vientre, la OMPI, pero totalmente distintos. El Tratado de Beijing, ya les decía, sigue la misma estructura del WST y el WPPT. Los 5 elementos de la agenda digital que encontramos en estos tratados adoptados en el 96 se encuentran en el Tratado de Beijing. En primer lugar, en materia de reconocimiento del derecho de reproducción de cualquier manera, es decir, la reproducción que pueda tener lugar de cualquier forma, sea de manera analógica o manera digital. Es decir, el almacenamiento electrónico de una interpretación o ejecución audiovisual en cualquier medio podría tocar un derecho de reproducción. Y eso lo tenemos también en los 2 otros tratados de Internet. Luego también tenemos el reconocimiento de un nuevo derecho, que es el derecho de puesta a disposición. Estamos hablando del derecho de transmisión interactiva, ¿no? Transmisión en redes digitales. Luego, el elemento relativo a las limitaciones y excepciones. Ya sabemos que este tratado, como el WST y el WPT, no tiene una lista explícita de limitaciones y excepciones. Simplemente considera una regla, que es la regla de los 3 pasos, como la guía para que un país que sea parte contratante del tratado pueda determinar su sistema de limitaciones y excepciones. Bien, tomando las que ya tiene en su legislación nacional, desarrollando nuevas o adaptando las ya existentes. Es una regla general que ha sido acogida en el Convenio de Berna para el derecho de reproducción, tomada también por el Acuerdo sobre las ATPIC y también el WST y el WPPT. Por último, el aspecto relativo a las obligaciones que las partes contratantes tienen de este tratado. Cuando un país, una parte contratante, decide ser parte del tratado, un país decide ratificar este tratado, asume ciertas obligaciones para la protección de los derechos ya garantizados. De allí que tenemos las obligaciones sobre medidas tecnológicas de protección y sobre información sobre gestión de derechos. Estos son los elementos que conforman la agenda digital y ya les digo que son comunes a los tratados adoptados en el 96. Pero hay otras particularidades dentro de este tratado de Beijing. Seguramente ustedes conocen que este tratado se gestó en 2 pasos. Una conferencia diplomática que tuvo lugar en el 2000, que no concluyó en la adopción de un tratado, y luego, 12 años después, la segunda conferencia diplomática, que fue la de Beijing, que cerró, digamos, el círculo. Les decía yo que eran 15 años más o menos de gesta de trabajo, porque si consideramos que luego de la adopción de los tratados de Internet de la OMPI en el año 96, la OMPI siguió trabajando para resolver el sistema de protección de interpretaciones y ejecuciones audiovisuales que quedó en la lista de pendientes, junto con la protección de bases de datos no originales y con la protección de los organismos de radiodifusión. Si tomamos en cuenta este tiempo, desde el momento en que pasó la OMPI, comenzó a trabajar en este tema, hasta la adopción del tratado en el 2012, diríamos que fueron unos 15 años. Los elementos conocidos dentro de lo que se logró en Beijing, básicamente están expuestos aquí en la lámina, en la primera parte, fueron relativos al preámbulo, a las definiciones, a las relaciones que este tratado tenía que tener con los tratados ya existentes. Por ejemplo, cuando ustedes leen el preámbulo y lo comparan con el WPPT, que es el tratado hermano, en el área de interpretaciones y ejecuciones, se dan cuenta que hay un elemento bien interesante, un elemento nuevo, que es el reconocimiento de la importancia de la Agenda para el Desarrollo. La Agenda para el Desarrollo es una agenda que fue adoptada oficialmente por la OMPI en el 2007, que invita a los Estados miembros a incluir siempre la noción de desarrollo en todas las actividades que la organización pueda desarrollar. En segundo lugar, tenemos las definiciones. Si observan, por ejemplo, la definición de artista, intérprete o ejecutante, se darán cuenta que la noción de extras, o de alguna manera la protección de los extras, está también incluida dentro de este instrumento.
por último, por ejemplo, la relación de este tratado con otros tratados internacionales. Queda claro que, aun y cuando sean parecidos, aun y cuando traten sobre más o menos la misma materia, el Tratado de Beijing es independiente, es un instrumento independiente del WPPT e incluso del Acuerdo sobre los ATPIC, que es un acuerdo vinculante para los países miembros de la Organización Mundial del Comercio. Algo bien interesante, es un detalle que muchas veces se obvia. El WPPT dio una protección muy pequeñita a las interpretaciones y ejecuciones audiovisuales, tanto a las audiovisuales como a las sonoras. Pero el WPPT dio algo en el 96 a las interpretaciones y ejecuciones audiovisuales, pero solo a aquellas realizadas en vivo. Pero una vez que estas son fijadas, simplemente el WPPT, la protección se limita a las interpretaciones y ejecuciones sonoras. Otro elemento que también cristalizó en la conferencia diplomática del 2012 realizada en Beijing fue el tema de la transferencia de derechos. Se consolidó allí, fue un acuerdo que ya se había gestado el año anterior, pero que el famoso artículo 12 que trata de la transferencia de derechos fue aceptado también dentro del paquete, digamos, de negociación de la conferencia diplomática. Vemos que este elemento, este aspecto de transferencia de derechos no existe en ningún otro tratado de propiedad intelectual de derecho de autor o derechos conexos administrado por la OMPI. El tema de transferencia de derechos siempre, naturalmente, es dejado a la legislación nacional. Y parecía un poco raro, en el 2000, cuando tuvimos la conferencia diplomática en Ginebra, que algunos países estuvieran interesados en no solamente otorgar derechos, pero también decidir sobre la manera que estos iban a ser transferidos. Y este fue la piedra de tranca en el 2000 para poder llegar a una adopción del tratado. De hecho, se dice que en el año 2000 se concluyeron 19 artículos, de todos los artículos sustantivos que se estaban negociando, 19 artículos se negociaron y el artículo sobre transferencia de derechos quedó abierto, fue la causa por la cual no fue un éxito la conferencia del año 2000. Este artículo, esta disposición, si ustedes la ven, la leen, se dan cuenta que dice todo y dice nada, porque igual hubiéramos quedado igual si no lo hubiéramos colocado allí, porque es una disposición que simplemente se refiere, cuentan el número, por ejemplo, de podrán que existen. Es una cláusula que permite, que da opciones a los Estados miembros en materia de transferencia de derechos, pero no impone una regla específica sobre transferencia de derechos. Dice, los Estados miembros podrán decidir, por ejemplo, de qué manera los derechos que se garantizan en el tratado pueden ser cedidos o pueden ser, por ejemplo, ejercidos. O, por ejemplo, de qué manera estos tratados van a ser transferidos si se necesita un consentimiento escrito de parte de los artistas, intérpretes ejecutantes, o por ejemplo si se tiene que garantizar una remuneración o no. Pero es simplemente opcional. Entonces ya les digo que la existencia misma de esta disposición creo que no hubiera puesto en juego, digamos, la adopción del tratado si se hubiera decidido no incluirla. Otro tema es el tema de las medidas tecnológicas. Si lo comparan con el WPPT, se dan cuenta que hay la redacción varía en cuanto, por ejemplo, a la declaración concertada que acompaña el artículo 15 de este tratado. Y simplemente se dan cuenta que una necesidad de aclarar la importancia que puede tener el equilibrio entre las medidas tecnológicas de protección y las limitaciones y excepciones. Hay que tener un equilibrio, un balance entre varios aspectos. Las medidas tecnológicas de protección no pueden impedir el correcto ejercicio de las limitaciones y excepciones, pero tampoco las limitaciones y excepciones pueden coartar la posibilidad de ofrecer una protección adecuada o utilizar medidas eficaces para la protección de los derechos en el ámbito tecnológico. Unos puntos menos conocidos, pero que son interesantes y que les quería hacer conocer en el día de hoy,
son los otros puntos que aparecen en esta lámina. El primero referido a los puntos de conexión, los conectores que podemos tener en los tratados. Cuando hablamos de tratados internacionales, al menos hasta Beijing, estamos hablando de qué tomamos en cuenta para poder determinar quién va a ser el beneficiario de un derecho. Si un tratado en cuestión habla de artistas, intérpretes, ejecutantes como beneficiarios de un determinado derecho, ¿de qué artistas estamos hablando? Viene entonces el tema de los conectores. Y Beijing se aleja un poco de lo que teníamos hasta ahora, por ejemplo, lo que encontramos en el Acuerdo sobre el HATPIC o en el WPPT. Y es que si miramos los puntos de conexión que trae el Tratado de Beijing, vemos que es la nacionalidad y es la residencia habitual lo que va a determinar si hay una protección o no. Y entonces, ¿qué sucede cuando tomamos en cuenta que en una producción audiovisual pueden haber varios artistas, intérpretes o ejecutantes de distintas nacionalidades o con distintas residencias habituales? Nos vamos a encontrar que dentro de una misma producción audiovisual podrían existir distintos niveles de protección dependiendo de la nacionalidad o la residencia de estas personas. Es un tema bien interesante porque está íntimamente vinculado a los otros puntos que resalto aquí en la lámina, que es el tema del trato nacional, de el otorgamiento de ciertos derechos y de la aplicación en el tiempo. Con esto concluyo la parte relativa al Tratado de Beijing. En cuanto al trato nacional, les decía yo que el Tratado de Beijing, como los otros tratados administrados por la OMPI, se basa en, o la idea detrás del tratado es simplemente otorgar una protección a los nacionales, a las interpretaciones y ejecuciones de otras partes contratantes. Es decir, un tratado internacional no habla de qué protección tiene usted que dar en su ley nacional, sino cómo va a tratar a los nacionales, a los contenidos, si hablamos del Convenio de Berna, por ejemplo, a las obras que vienen de los países que son miembros también o parte contratante del tratado. En este caso, el trato nacional, ya les decía, está determinado fundamentalmente por lo que podría ser este punto de conexión, que es la nacionalidad y la residencia habitual, y también está vinculado a qué tipo de derechos pueden estar otorgados en un determinado país, que pueden ser sometidos más bien a lo que es denominado la reciprocidad material. Es decir, si un determinado país decide limitar el derecho de radiodifusión o de comunicación al público sobre interpretaciones y ejecuciones audiovisuales, podría un país determinado decir: yo no voy a otorgar el trato nacional porque usted ha establecido una reserva. Y es el caso o un ejemplo que observamos con respecto al artículo 11. Cuando un país establece una reserva y dice: este artículo 11 lo voy a aplicar de determinada manera o lo limito de determinada manera, el trato nacional prácticamente muta y se convierte, o la regla que vamos a aplicar es la reciprocidad material. Algo también bien interesante es la aplicación en el tiempo, porque el Tratado de Beijing, distinto a los otros tratados, establece la posibilidad de una protección retrospectiva. Es decir, una vez que el tratado entre en vigor, se van a proteger las interpretaciones y ejecuciones audiovisuales que existen hasta ahora y aquellas que serán producidas luego de la entrada en vigor. Algo bien distinto a lo que, por ejemplo, encontramos en el WPPT, que simplemente mira hacia adelante. Es decir, la entrada en vigor es el determinante para ver cuáles son las interpretaciones y ejecuciones que van a ser protegidas. Este es también un punto de variación con respecto a los tratados anteriores. Hoy en día tenemos hasta ahora 6 países que han ratificado o adherido al Tratado de Beijing. 6 países hasta ahora. Necesitamos 30 países para poder tener este tratado entrando en vigor 3 meses después, ¿no? Que el país número 30 ratifique o adhiera al tratado. Y hasta ahora es un punto bien interesante. Lo que hemos visto es que de estos 6 países, 3 han establecido reservas
en cuanto al artículo 11, el artículo referido a la radiodifusión y comunicación al público de interpretaciones y ejecuciones audiovisuales. Un país decidió no otorgar este derecho y otro decidió, por ejemplo, modular o cambiarlo, podríamos decir, o establecer ciertos límites y decir, no voy a otorgar un derecho exclusivo de radiodifusión, comunicación al público, sino más bien un derecho de remuneración. Estas posibilidades están dadas. El artículo 11 es bastante elástico para establecer una flexibilidad a los países, a las partes contratantes, para que decidan si determinan que este derecho sea un derecho de remuneración o simplemente deciden que no van a otorgar este derecho ni de manera exclusiva ni tomando la forma de derecho de remuneración. El Tratado de Marrakech. Ya les decía que es un tratado totalmente distinto a los tratados que habíamos administrado o que habíamos creado hasta ahora, adoptado en la OMPI hasta ahora. Y es un tratado que tiene una génesis bastante particular. En el año 2003 conocimos a una persona con discapacidad visual que vino a la OMPI con la extraña idea de que a lo mejor era necesario tener un tratado internacional para poder tener más obras accesibles en formatos adecuados para personas con discapacidad visual. Esto en el 2003 sonaba algo casi imposible y 10 años después vemos que este tratado, esta iniciativa o esta idea cristalizó en un instrumento internacional. La idea de este tratado no es otorgar una protección a los nacionales o a un país, a determinados beneficiarios que proceden de un determinado país. No es así. Es un tratado que prácticamente da derechos y exige a los países que son parte contratante de que tomen determinadas acciones para facilitar la creación y la distribución de obras en formatos accesibles dentro de su territorio. Aparte de ello, de facilitar también el intercambio de material o de obras en formatos accesibles entre distintas jurisdicciones. Es un tratado que toma muy en cuenta lo que puede ser el equilibrio entre esa limitación excepción que es necesaria para la comunidad de discapacitados visuales y la necesidad de proteger a aquellos que crean el contenido, aquellos que producen el contenido o cualquier otro titular de derecho que se tenga en una determinada obra publicada. En el año 2006, la OMPI decidió ordenar la preparación de un estudio que diera una información más detallada sobre cuál era el estado de la protección de las limitaciones y excepciones para personas con discapacidad en las leyes nacionales. Y este estudio, el estudio Sullivan, mejor conocido como el estudio Sullivan, mostraba, entre otras cosas, que el 90% de las personas con discapacidad visual vivían en países en desarrollo o menos desarrollados, mientras que, extrañamente, el mayor número de excepciones y limitaciones para personas con discapacidad visual se encontraban en las leyes de países en desarrollo o países industrializados. Otra información, por ejemplo, que venía de Reino Unido, que en el 2003 ya había adoptado una ley especial en materia de derecho de autor, limitaciones de derecho de autor para personas con discapacidad visual, mostraba que, al menos en el Reino Unido, menos del 5% de los materiales existentes para personas sin ninguna discapacidad visual, es decir, materiales impresos para la lectura, menos del 5% estaba disponible en formatos accesibles para ciegos. Estoy hablando de Braille, pero también, por ejemplo, cualquier otro formato digital especial para personas ciegas o con discapacidad visual. Este es un extracto de un reporte de la Organización Mundial de la Salud que muestra la incidencia de ceguera alrededor del mundo. Interesante era, pero bien, no está relacionado directamente con el derecho de autor y más con asuntos de salud.
que la primera razón de la pérdida de la capacidad visual en los países en desarrollo o menos desarrollados es la catarata. No estamos hablando de medidas a tomar en derecho a autor, pero quizás medidas más importantes en el ámbito sanitario. En todo caso, en la OMPI se decidió que algo que se tenía que hacer, algún rol tenía que jugar el papel algún papel tenía que jugar el derecho a autor para facilitar esta creación de obras en formatos accesibles sin vulnerar el derecho de reproducción, el derecho de distribución, el derecho de puesta a disposición al público que pertenece a los titulares de derecho. Y ya les decía yo, el Tratado de Marrakech se basa en dos acciones fundamentales, y las vamos a encontrar en el artículo 4 y el artículo 5 de este tratado. No estoy diciendo que las otras disposiciones son menos importantes, pero el grueso, el corazón de este tratado está en el artículo 4 y el artículo 5. La primera acción, aquí tomo el ejemplo de España. Estamos aquí en España, así que bien, me tomé la libertad de utilizar el ejemplo de España. Imaginemos que España forma parte en algún momento del Tratado de Marrakech. Estará obligado como parte contratante a tomar dos acciones. La primera, el establecer en su legislación nacional limitaciones y excepciones de la forma que lo establece Marrakech. Además está decir ya que la excepción española es bastante generosa. Es uno de los países, de aquellos 57 que se analizaron en el año 2006, que incluyen excepciones y limitaciones para personas con discapacidad visual. Y luego de hacer esa tarea a nivel nacional, la segunda tarea, la segunda acción a tomar es el incluir este elemento transfronterizo, es decir, permitir establecer un sistema dentro de la legislación nacional que permita que las obras que son creadas en este territorio puedan ser distribuidas, estoy hablando de manera analógica, pero también puestas a disposición al público. Es decir, estoy hablando de la puesta a disposición al público en redes digitales de esta obra. Y estoy hablando también de la circulación de esas obras, no solamente dentro del territorio en cuestión, el territorio nacional, pero también la circulación de las obras a otros países que son parte contratante del Tratado de Marrakech, o aquellos que no son parte contratante, pero que puedan de alguna manera dar ciertas seguridades, ofrecer ciertas seguridades para que los derechos de autor estén correctamente protegidos. Y el Tratado de Marrakech es un tratado que tiene una dimensión ciertamente de propiedad intelectual, pero también es un tratado que podríamos decir que es un tratado que tiene un matiz también de protección de derechos humanos. Y es que si vemos, sobre todo con respecto a este último tema, si observamos el primer párrafo del preámbulo del tratado, observamos que la Convención Universal sobre los Derechos del Hombre está mencionada allí, junto con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en general. Una, en el artículo 27, seguramente ustedes lo conocen, reconoce la importancia del derecho a autor, pero también del goce que el hombre en general, los seres humanos pueden tener con respecto a las creaciones culturales, etc. Y en el caso de la segunda convención, el artículo 30, se refiere a que la propiedad intelectual no puede constituir una barrera o un obstáculo para el goce de las creaciones culturales por las personas con discapacidad visual. Esto yo creo que es algo bien interesante y yo creo que tiene un gran significado que estos dos tratados estén mencionados en el primer preámbulo, en la parte primera del preámbulo del el Tratado de Marrakech. Pero también es un tratado íntimamente vinculado a la propiedad intelectual. Y digo la propiedad intelectual en general, estoy hablando de no solamente el derecho de autor. ¿Por qué? Porque para poder ser parte de este tratado, la condición fundamental es que sea usted miembro de la OMPI. Para ser miembro de la OMPI, usted tiene que haber firmado el convenio de la OMPI, que fue firmado en el 67 y modificado en el año 79. Por otro lado, implícita o explícitamente, yo creo que más de 8 veces
el tema de el significado, la protección de la regla de los 3 pasos, de los derechos de los distintos titulares, está también preservado. Y vemos que el tratado, perdón, la regla de los 3 pasos, ya les digo, está mencionada en este tratado de manera directa o indirecta. El acuerdo sobre el HADPIC, el WST, el convenio de Berna también forman parte del espíritu, digamos, dentro de las flexibilidades que se pueden dar en el marco de estos tratados. Los instrumentos internacionales que se tienen que tomar en cuenta cuando las limitaciones y excepciones que trae consigo el Tratado de Marrakech sean utilizadas. Yo les doy las gracias por esta oportunidad de haber presentado, darles una visión general de estos tratados, y estoy muy contenta de poder compartir con ustedes ideas o dar respuesta a cualquier pregunta que tengan al respecto. Muchas gracias. Sí, sí. Quería hacer una pregunta. Habías comentado que en el Tratado de Beijing la regularización y otorgamiento de los derechos de los intérpretes o artistas que aparecen en una obra audiovisual dependen de su nacionalidad o residencia. ¿Qué es lo que prima en este caso, la nacionalidad o la residencia? A ver, ¿están disponibles copias del Tratado de Beijing? Yo tengo acá una copia, pero ya... Son 2 el Tratado Nacional. Bueno, de todas maneras, toma allí nota del artículo 4 del Tratado de Beijing, y establece que la parte contratante concederá a los nacionales de las otras partes contratantes el trato que concede a sus nacionales. Pero por el otro lado, si lees en el párrafo 1 dice que se otorgará a los nacionales, pero en el artículo 2 dice que también se puede extender la protección a aquellos artistas, intérpretes, ejecutantes que tengan su residencia habitual dentro de los países que sean parte contratante. Mi confusión con el trato nacional es simplemente que, obviamente, cuando determinamos el beneficiario de la protección en cuestión, obviamente esto está vinculado al artículo 4, como les decía, y también al artículo 11, que es el derecho de radiodifusión y de comunicación al público. Es decir, este trato nacional, yo decido quién va a ser el beneficiario de estos tratados, y en función de qué es lo que otorga el país en cuestión, es decir, se está reconociendo el derecho de radiodifusión y de comunicación al público, así yo lo haré con los demás nacionales o residentes habituales de los demás estados contratantes, tomando en cuenta las reservas que se hayan producido. Ya les decía yo que dentro de los 6 países que han adherido hasta ahora al Tratado de Beijing, hay 3 países, si no me equivoco, está China, Japón y Eslovaquia. China, por ejemplo, ha decidido no otorgar reconocer ningún derecho relativo al artículo 11 del Tratado de Beijing, ni como derecho de de remuneración equitativa, ni como derecho exclusivo. De modo que un país que adhiera a Beijing podría decir, bien, usted es nacional chino, usted es residente habitual en China, yo voy a reconocer el derecho de radiodifusión o de comunicación al público en la medida en que usted lo esté reconociendo. Pero si ha hecho una reserva, no hay ningún derecho reconocido por China, obviamente el resultado final sería que los nacionales chinos o residentes habituales chinos no tendrán la protección o el reconocimiento de ese derecho. Japón, por ejemplo, ha reconocido un derecho de remuneración en relación a la radiodifusión, a la comunicación al público. Bien, el reconocimiento o la manera en que va a funcionar el trato nacional va a estar matizado por la reciprocidad material, de modo que cualquier otra parte contratante del Tratado de Beijing, cuando este entre en vigor, podría decir, bien, a los nacionales o a los residentes japoneses, yo voy a reconocerles sus derechos en la medida en que Japón los esté
o de la manera en que Japón los reconozca, que en este caso sería el derecho de remuneración, si es que es posible dentro también de la aplicación que la parte contratante en cuestión haya hecho de este tratado a nivel nacional, es decir, si ha hecho una reserva o no también. O sea, fundamentalmente yo con esto lo que les quiero decir, y esto es algo que varía en función, en relación a estos conectores que les mencionaba al principio, es una gran diferencia que hay entre el WPBT y el Tratado de Beijing, porque las producciones audiovisuales no van a estar determinadas, la protección, el nivel de protección que se va a otorgar no lo va a determinar ni el lugar donde usted hace la producción audiovisual, ni lo va a determinar el lugar en que usted publica, por ejemplo, la producción audiovisual, lo va a determinar simplemente la nacionalidad o la residencia habitual de esos artistas que están, cuyas interpretaciones y ejecuciones están dentro de la producción audiovisual. Y por curiosidad, ¿cuáles son los otros 3 países? O sea, hay 3 con reservas y los 3... Los otros han pasado invictos. Hasta ahora a ver si los recuerdo bien, fueron Siria, Botswana y Emiratos Árabes Unidos. Sí, son 6 los países. Hasta ahora no hemos escuchado de otro país que haya... digamos que escuchamos mucho de varios países que han completado o han iniciado el proceso de ratificación a nivel nacional, pero otra historia es que puedan venir a la OMPI a depositar su instrumento de ratificación o de adhesión. Por ejemplo, hemos escuchado de Chile, que ha completado prácticamente todo el proceso nacional, pero no ha venido todavía a la OMPI a depositar el instrumento de ratificación. Entonces, es un paso muy importante también porque, bien, en función de ello, podemos contar si tenemos el número de países necesario para la entrada en vigor, que será, como les digo, 3 meses después de que el país número 30 adhiera. Algo bien interesante es que los tratados del WST y el WPBT del año 96, adoptados en el 96, entraron en vigor solamente en el 2002. Es decir, yo creo que la rapidez con que estos 2 tratados entraron en vigor, yo creo que fue relativamente importante si lo comparamos con lo que está sucediendo con Beijing. Es algo que nosotros también en la OMPI estamos tomando muy en cuenta, y al momento de, por ejemplo, promover la ratificación o la adhesión de países a el Tratado de Marrakech, también promovemos y hacemos ver la importancia que tiene este tratado para la protección de las producciones audiovisuales de los nacionales, donde los nacionales o residentes habituales de distintos países participan. Yo creo que es algo bien interesante que hacer notar, de alguna manera, el trabajo de crear conciencia de la importancia de este tratado como complemento de todo el paquete de protección en el ámbito de Internet que debería haber para los creadores, para los artistas en general. Muchas gracias. Yo sí quiero hacer una pregunta. Heidi, en relación con el Tratado de Beijing, has comentado que solamente 6 países han adherido y hace falta 30. Quisiera preguntarte cuál es la posición de la Unión Europea, porque entiendo que la Unión Europea firma como un único ente, ¿no? Aunque luego tengan que ratificar también los 28 Estados miembros. Y también cuál es la posición de Estados Unidos todo esto. A ver, yo les digo para la posición de la Unión Europea que esperen un mes, porque creo que María Martín Prat va a venir, ¿no? Dentro de un mes, más o menos. Bueno, okay. Pero en todo caso, les puedo decir lo que hemos escuchado y lo que hemos observado. La Unión Europea yo creo que está haciendo su trabajo interno. Obviamente está, yo creo que mucho más ocupada en otros temas a nivel comunitario. De revisión, digamos, de asuntos internos, para luego mirar a lo que puede ser los asuntos internacionales. Obviamente yo no puedo hablar en función no soy funcionaria de la Comisión Europea,
Pero lo que sí podría decir es que fue bien interesante que una vez que, en el caso del WCT y WPPT, todos los países de la Unión Europea estaban a bordo, la Unión Europea vino a ratificar en la OMPI. Así que, es decir, todos los países de la Unión Europea pueden ser parte contratante del tratado en cuestión, más la Unión Europea, que por el mismo articulado, las mismas disposiciones del tratado, puede también formar parte, es decir, puede firmar o adherir al tratado. Y en el caso de Estados Unidos, yo creo que, bueno, tomando en cuenta la importancia de la industria audiovisual en este país, yo creo que también es un asunto que están tratando con mucho cuidado. Tengo entendido que en estos días, si no es hoy mismo, en esta semana, van a hacer, la USPTO está organizando alguna reunión relativa al Tratado de Beijing. Vemos que también existe actividad que el sector de los productores audiovisuales y también de los artistas se preocupan por digamos, por el trabajo preparatorio para adherir al tratado. Pero obviamente es una cuestión obviamente esta cuestión es un asunto interno en el cual la OMPI no tiene ningún mandato para monitorear o para supervisar. Los países, cuando están preparados, simplemente vienen a la OMPI y ratifican. Algo bien interesante también, lo mencionábamos en el momento de la entrevista, es que nuestro trabajo no termina cuando el tratado es ratificado, dependiendo de cuál es el proceso interno que hay que seguir para poder adherir a un tratado. Algunos países adhieren y luego hacen el trabajo interno a nivel de legislación interna. Otros países tienen que preparar su legislación interna para poder venir a ratificar en la OMPI. Yo lo que digo es que nuestro trabajo no termina con la ratificación o la adhesión de un tratado. La parte de asistencia legislativa es sumamente importante, es decir, cómo orientar a los países para que puedan introducir las normas de los tratados en su legislación nacional, tomando en cuenta las condiciones sociales, económicas, culturales en cada país, tomando en cuenta las flexibilidades que tienen. Esto no es un tratado que es simplemente de copiar y pegar. Hay muchas disposiciones que son importantes y que ofrecen un nivel de flexibilidad. Ya les decía yo, el tema de los derechos de comunicación al público, radiodifusión, la transferencia de derechos. Usted quiere establecer un sistema definido de qué manera se van a consolidar los derechos en el productor o no. El tratado le da esa oportunidad. Usted puede también definir si la aplicación en el tiempo va a ser de manera retroactiva o retrospectiva. Vamos a seguir el modelo del WPPT o simplemente seguir el modelo de base que tiene el Tratado de Beijing. Así que son todas estas flexibilidades que no solamente con Beijing, pero también con Marrakech quiero resaltar, que existen en los tratados y que le dan un campo a los países para desarrollar políticas en materia de propiedad intelectual, políticas culturales, etc. Y en el caso del Tratado de Marrakech, ¿en qué fase está de ratificación? A ver, para el Tratado de Marrakech está un poquito más fácil porque no son 30 estados o partes elegibles los que se necesitan, sino 20 partes elegibles. Entonces, tenemos también el mismo número, 6 países, y teniendo en cuenta que solamente se necesitan 20, la entrada en vigor de Marrakech va a ser mucho más rápida. Y va a ser mucho más rápida no solamente por este número necesario, sino que si extrapolamos un poco, Beijing fue ratificado en el 2012 y tenemos apenas 6 países. Marrakech fue ratificado un año después y tenemos igualmente 6 países. 6 países hasta ahora que he ratificado y que creo que a final de mes, hoy estamos a 26 de marzo, en el mes de marzo, si no me equivoco, van a haber 2 países, un asiático y uno latinoamericano, que se van a unir a la lista de ratificaciones. Seguramente para finales de este año o principios del próximo año vamos a tener la entrada en vigor de Marrakech. El ímpetu también viene dado por esta convención que les mencionaba, la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, que de alguna manera tiene una especie de efecto de sinergia, podríamos decir. Aquellos países que se preocupan por consolidar, por no solamente ratificar, pero hacer un trabajo a nivel nacional en materia de esta convención de los derechos de personas con discapacidad, simplemente ven que
es un trabajo a la par que se tiene que hacer para ratificar Marrakech. De hecho, el comité ha recomendado, este comité de la Convención de las Personas, de los Derechos de Personas con Discapacidad, ha recomendado que los países que adhieran a la Convención también adhieran al Tratado de Marrakech. Así que bien, no solamente desde el punto de vista político, pero yo creo que también desde el punto de vista de derechos humanos, es un tratado que va a entrar en vigor muy, pero muy rápido. Muy bien. Muchas gracias. No sé si se ha animado alguien más. Mientras tanto, hacer una pregunta. A mí sí que me gustaría también aprovechar que estás aquí, Heidi, para preguntarte por una pregunta que ya le hicimos a Michelle Woods cuando estuvo inaugurando este programa, pero que te vuelvo a hacer a ti y seguro que nos das también una perspectiva diferente, y además en castellano es mucho más fácil. Y es cuáles son los siguientes puntos de la agenda normativa de OMPI, es decir, qué temas se pueden abordar por parte de los Estados miembros de OMPI, qué cuestiones hay que revisar. A mí me parece que este tratado de Beijing parece que está costando, ¿no?, su ratificación y no sé si es porque es difícil en estos momentos implementar una agenda para ampliar el reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual. También me gustaría tener tu opinión con respecto a esto, ¿no?, si se trata de una tendencia o si, bueno, es también una cuestión particularmente especial de este tratado, ¿no?, por los derechos o por el sector en el que se tiene que poner en aplicación. Y bueno, pues estas dos cuestiones principalmente, a ver si nos das tu opinión. A ver, con respecto al Tratado de Beijing, yo creo que de alguna manera podría ser una similitud con el Tratado de Marrakech. Es que son dos tratados que, aun y cuando son distintos, operan de manera distinta. Son tratados que son dirigidos a individuos. Es decir, en el Tratado de Beijing estamos hablando de derechos otorgados a artistas en interpretaciones y ejecuciones audiovisuales. Otra historia es que un determinado país, cuando sea parte contratante de este tratado, decida consolidar los derechos, establecer presunciones en favor del productor. Esto es una cuestión de política nacional, pero no es algo que impone el tratado. Y esto es algo que lo tenemos muy en cuenta y lo ponemos muy en claro cuando estamos promocionando el tratado, que es un tratado que en principio está dirigido a proteger, a garantizar los derechos a los artistas, intérpretes, ejecutantes, pero que la decisión de cómo se va a transferir, cómo se van a negociar esos derechos es otra historia que depende de la legislación interna. ¿Qué tenemos para el futuro? Obviamente el trabajo de Marrakech, el trabajo de Beijing no culmina allí. Tampoco somos una máquina de hacer tratados, de hacer instrumentos internacionales. Nuestra misión es tratar de armonizar los estándares. Normalmente ha tomado la forma hasta ahora de tratados, pero podemos decir que en un futuro a lo mejor nos esperan soluciones a nivel de recomendaciones internacionales o de leyes modelos, etc. Es algo que incluso la OMPI hizo en el pasado. Yo creo que tenemos que estar abiertos a todos, pero bueno, la temática ya conocida por muchos de ustedes en el Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos se enfoca a tres temas fundamentales en estos momentos. Los derechos de los organismos de radiodifusión, que es un tema que está en el tapete desde la conferencia del 96 y quizás un poquito antes, pero que bien, estamos trabajando en función de poder tener una conferencia diplomática para que se adopte un tratado en la materia. Y luego los otros dos temas, o podríamos decir son dos subcategorías, son las limitaciones y excepciones para bibliotecas y archivos y limitaciones y excepciones para instituciones educacionales o de investigación y para en materia de limitaciones y excepciones para personas con otras discapacidades distintas a aquellas cubiertas ya por el Tratado de Marrakech. Esos son, de alguna manera, los dos temas, o tres temas, si queremos decirlo, que están ocupando la atención de nuestros Estados miembros en el Comité Permanente. ¿Cuál es la posibilidad de poder agregar nuevos temas a la agenda? Ha habido propuestas. Una de las más recientes es incluir dentro de la temática, dentro de la agenda del Comité Permanente, el tema del droit de suite, el derecho de reventa o de seguimiento, podríamos decir, que es un derecho de participación, que está consolidado en el Convenio de Berna como un derecho opcional y que para muchos debería ser un derecho
exclusivo como cualquier otro, otorgado en el Convenio de Berna. Aquí hay un interés muy importante, no solamente de países industrializados, países que tienen gran producción artística, como por ejemplo países africanos. De hecho, la propuesta que se hizo hasta el año pasado vino de 2 países africanos para poder avanzar estudios o para poder avanzar discusiones en el desarrollo de normas internacionales sobre este tema. Pero la decisión fue, estamos muy ocupados con los temas que ya están en la agenda para poder enfocarnos a otros temas. Así que por ahora nos quedamos con organismos de radiodifusión y con ciertas limitaciones y excepciones. Bueno, muchas gracias. Nada, ¿no os animáis a hacer más preguntas? Bueno, yo te voy a hacer la última porque la verdad es que... No, pero creo que puede ser muy interesante también para el público conocer cómo se inicia una propuesta legislativa en OMPI. Es decir, desde la oficina, desde lo que es la propia organización, ¿hay una capacidad de iniciativa o esta iniciativa reside únicamente en los Estados miembros? Quizás si pudieras explicar un poquito a la audiencia cómo funciona, cómo se gesta un tratado. A ver, hay varias maneras de poder iniciar una propuesta, pero obviamente lo que tenemos muy claro es que trabajamos nosotros como Secretaría con los Estados miembros. Es decir, puede ser que una propuesta venga de una organización no gubernamental. Fue el caso del Tratado de Marrakech. La propuesta del Tratado de Marrakech, la propuesta de base fue redactada por la Unión Mundial de Ciegos, pero no solamente fue cuando un país en cuestión fue Brasil, junto con otros países latinoamericanos, que decidieron presentar la propuesta, formalizarla ante el comité. Fue solamente hasta ese momento cuando comenzamos a discutirla. De esta manera que cualquier propuesta puede iniciarse de distinta manera, pero al final tiene que ser apoyada o presentada por uno o varios Estados miembros. Esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta y muy en claro, porque tenemos muchísimos observadores en la OMPI que tienen distintos intereses, muchas veces intereses contrapuestos, que hacen lobby, porque obviamente esta es la manera de trabajar, y que pueden tratar de fomentar ciertas iniciativas que no son necesariamente en el interés de ciertos estados. Y por eso, obviamente, esas propuestas no prosperan. Algo bien interesante que yo aprovecho para hacer notar es la evolución que al menos el Comité Permanente ha tenido desde su creación. La primera sesión fue a finales del 98. Y es la participación tan activa de los observadores, es decir, cómo los observadores pueden marcar la pauta y determinar y de alguna manera concientizar también, ¿no?, a los Estados miembros de la importancia de determinados temas. Yo creo que la tecnología ha tenido un gran papel al respecto. Hoy en día estamos muchísimo más conectados. De hecho, hay mucha gente que dice si los tratados de Internet se hubieran tratado de gestar hoy en día, a lo mejor no hubiéramos tenido el texto que se pudo haber aprobado en el año 96. Pero yo creo que esto es algo bien saludable. Es interesante porque todo el mundo tiene que estar informado, bien informado, ciertamente, sobre las negociaciones, sobre los intereses en juego. Y yo creo que la OMPI también ha fomentado esto, la transparencia en las negociaciones, la apertura, el ser inclusivos es muy importante, es decir, no solamente las opiniones de un cierto grupo de países miembros es importante, siempre tratamos de trabajar en función de la unanimidad, a tal punto que es muy rara en la historia del Comité Permanente que hemos tenido una intentona, por ejemplo, de votos. Siempre se trata de lograr acuerdos, digamos, que produzcan la mayor suma de felicidad para todas las partes. Muy bien. Bueno, pues si no hay más preguntas, vamos a cerrar aquí la sesión de esta tarde, agradeciendo nuevamente a Heidi el esfuerzo que ha hecho por estar esta tarde con nosotros entre un país y otro en su periplo internacional y en invitarle a que vuelva cuando quiera.
y en agradecer también, como representante que es de OMPI, pues una vez más el apoyo que OMPI nos está brindando a este programa Masterclass. Así que muchísimas gracias, Heidi. Muchas gracias.